Bueno, en nuestro análisis anterior llegamos a una conclusión bastante clara. El papado, como se conoce hoy, no se encuentra en la Biblia. Pero, y aquí viene lo interesante, para la apologética católica eso no es el final de la historia. Para nada, es de hecho apenas el comienzo. Y esa es la pregunta clave que se plantea. O sea, si la evidencia bíblica no es suficiente, ¿a dónde se mira? Pues el argumento se mueve hacia un segundo pilar fundamental, la sagrada tradición. La idea es que la prueba no está solo en lo que se escribió, sino en lo que se vivió, en la historia misma de la Iglesia primitiva. A ver, la postura católica es, en esencia, esta. Aunque no esté escrito con todas sus letras en la Escritura, la doctrina del papado fue instituida por Cristo y entendida, desde el principio, por la Iglesia. Y esa comprensión, afirman, la encontramos en los escritos de los llamados padres de la Iglesia. Es que para la autoridad católica todo se apoya en tres pilares, como un taburete: Escritura, tradición y magisterio. Esto choca de frente con el principio protestante de sola escritura, donde la Biblia es la única fuente de autoridad. Y es en esa segunda pata, la tradición, donde se va a librar esta batalla. Ojo, el punto clave aquí no es la sucesión apostólica en general. Otras iglesias, como la ortodoxa, también la aceptan. No, la tesis específicamente romana es la sucesión petrina. La idea de que solo y exclusivamente el obispo de Roma hereda ese oficio supremo y esa jurisdicción universal que supuestamente Cristo le dio a Pedro. Y para que no quede ninguna duda, esto no es una simple opinión teológica que se pueda debatir. Es un dogma de fe. El Concilio Vaticano I, allá por 1870, lo dejó clarísimo. Creer en esto es obligatorio. Y si alguien lo rechaza, anatema. O sea, excomunión formal. Así de serio es el asunto. Entonces, ¿cómo se intenta probar este dogma desde la historia? Bueno, se recurre a los padres de la Iglesia. El argumento es que si uno lee sus escritos, encontrará un consenso unánime de que Roma y su obispo siempre fueron la autoridad final. Esta afirmación, la del consenso unánime, es la pieza central del argumento histórico. Y es justamente la que vamos a poner a prueba. La apologética católica nos presenta un modelo de gobierno que era monárquico desde el vamos. Pero la evidencia histórica parece contar una historia muy, muy diferente. Empecemos por contrastar ese modelo con la forma en que la Iglesia primitiva realmente se gobernaba. Lo que vemos en la historia no es para nada una monarquía, sino un colegio, un equipo. La iglesia era una comunión de iglesias locales, y cada una tenía su propio obispo. Y estos obispos eran considerados iguales entre sí. Gobernaban la Iglesia Universal juntos a través de los concilios. La autoridad no estaba en una sola persona, sino en la asamblea de todos los obispos. Vámonos ahora a un momento absolutamente decisivo en la historia. El año 325. El primer concilio ecuménico de Nicea. Pensemos en esto. Es la primera vez que toda la Iglesia se reúne para establecer reglas comunes. Si alguna vez hubo un momento para dejar sentada la supremacía del Papa, era este. Y esto es lo que decretaron en el famoso Canon 6. Establece que el obispo de Alejandría tiene autoridad sobre su región. ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación que dan? Ojo a la frase, porque esto es también costumbre para el obispo de Roma. A ver, analicemos esto porque es fascinante. Primero, lo que establece es un paralelismo, no una jerarquía. Usa a Roma como un ejemplo, como un modelo a seguir, no como el jefe que da la orden. Segundo, la fuente de la autoridad es la costumbre antigua, no una institución divina de Cristo a Pedro. Y tercero, lo que describe es, en esencia, una federación de patriarcas iguales. Nicea no dibuja una pirámide con Roma en la punta, para nada, dibuja un gobierno de pares. Y esto nos lleva directo al corazón de todo el debate histórico. A ver, nadie niega que Roma era especial. La pregunta del millón es, ¿qué tipo de primacía tenía? Y aquí es crucial que diferenciemos entre dos conceptos que suenan parecido, pero son mundos aparte. Por un lado, tenemos la primacía de honor, la famosa frase en latín primus inter pares.
el primero entre iguales. ¿Qué significa esto? Pues una posición de respeto, de prestigio. El obispo de Roma era como el hermano mayor en una familia de hermanos, un árbitro moral al que todos escuchaban. La gran mayoría de los historiadores, incluyendo protestantes y ortodoxos, aceptan que Roma tenía este tipo de primacía. Pero luego está la primacía de jurisdicción. Y esto es otra cosa. Esta es la afirmación papal moderna. No es una primacía de respeto, es una primacía de poder. Es la autoridad legal de un monarca para gobernar sobre toda la Iglesia. En este modelo, el Papa no es el hermano mayor, es el dueño de la casa. Son dos conceptos radicalmente diferentes. Entonces, ¿cómo sabemos que la Iglesia primitiva veía la primacía de Roma como una de honor y no de jurisdicción? Bueno, la prueba de fuego está en el Concilio de Constantinopla del año 381. El texto dice que el obispo de Constantinopla obtiene el segundo lugar en honor. ¿Y cuál es la razón? Pongan mucha atención, porque Constantinopla es la nueva Roma. Y esto, damas y caballeros, es una bomba histórica. El canon vincula explícitamente la importancia de una iglesia a su importancia política como capital del imperio, no a una sucesión divina de Pedro. La propia iglesia primitiva admitió, con sus propias palabras, que la primacía era, en gran medida, un asunto político. Pero bueno, el argumento más persistente de la apologética católica es el del famoso consenso unánime de los padres. Así que, ¿qué les parece si ahora llamamos al estrado a algunos de los testigos estrella y vemos si su testimonio completo realmente apoya esa idea de consenso? Testigo número 1, San Cipriano de Cartago. A los apologistas les encanta esta cita. Llama a Roma la silla de Pedro y la fuente de la unidad. A primera vista suena bastante convincente, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasó cuando Cipriano tuvo un choque de frente con el mismísimo Papa Esteban I? Bueno, en un concilio en Cartago, Cipriano no se anduvo con rodeos. Se le plantó a Esteban y lo acusó de terror tiránico, así como lo oyen, y negó rotundamente que existiera tal cosa como un obispo de obispos. O sea, tenemos a un santo canonizado por la propia Roma llamando tirano al Papa. A ver, eso no suena para nada a un consenso unánime, ¿verdad? Vamos con el testigo número 2, San Agustín. ¿Defendió él, sin lugar a dudas, que Pedro era la roca? Pues en sus famosas retractaciones, Agustín admitió que, ya en su madurez, su opinión preferida era que la roca no era Pedro, sino Cristo mismo. Si esto fuera un dogma incuestionable, ¿cómo es posible que el teólogo más grande de la Iglesia occidental estuviera indeciso y al final se inclinara por la interpretación no papal? Y finalmente, el testigo número 3, la mitad de la Iglesia. El gran cisma de 1054 es la prueba irrefutable de que ese consenso no existía. ¿Por qué se separó la Iglesia oriental? La razón principal fue precisamente esta: rechazaron la autoridad papal. Creían, sí, en la primacía de honor de Roma, pero cuando el Papa empezó a exigir jurisdicción universal, todo el Oriente dijo: no, momento, esa no es la Iglesia que conocemos. Bien, hemos llegado al final de nuestra auditoría histórica. Hemos puesto a la Sagrada Tradición en el banquillo de los testigos. Entonces, después de todo lo visto, ¿cuál es el veredicto final? El punto crucial es este. La afirmación de un consenso unánime de los padres a favor de la supremacía papal es sencillamente un mito. Lo que encontramos es un gobierno de obispos iguales, no una monarquía. Encontramos que la primacía estaba ligada al honor político, y encontramos una fuerte resistencia de santos como Cipriano, de teólogos gigantes como Agustín y, finalmente, de la mitad del mundo cristiano en el gran cisma. Y todo esto nos deja con la pregunta más grande de todas. Si el papado no es bíblico y tampoco fue reconocido por la Iglesia primitiva, entonces, ¿de dónde salió? ¿Cómo se transformó un primero entre iguales en un monarca absoluto? La respuesta tal vez no esté tanto en la teología, sino en la política, y eso es precisamente lo que exploraremos en nuestro próximo análisis.